Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo el cura. Me ha llamado poderosamente la atención que clérigos buenos y laicos de recta doctrina nieguen que Dios pueda ser capaz de castigar. La Biblia abunda en decir que sí, y el magisterio lo da por sabido. Dios castiga en este mundo como medicina y da un castigo eterno al pecador que rechaza su misericordia. Así de sencillo. Bueno, hoy voy a presentarles una enseñanza sobre la naturaleza humana que nos ayudará a entender por qué Dios castiga. Atiendan bien, por favor. Dios nos ha creado con una estructura moral que nos permite distinguir el bien del mal y el premio o castigo que merecen nuestras acciones. A esto se llama conciencia moral. Los actos humanos deben corresponder a la ley divina. Es ella, la ley divina, la que dice qué actos son buenos y merecedores de premio y qué actos son malos y merecedores de castigo. Y es el juicio sobre la moralidad de los actos el que determinará premio o castigo. Es Dios quien dicta sentencia, castigando o absolviendo. Esta estructura moral es la que explica por qué en todo pueblo, antiguo o moderno, primitivo o civilizado, se conocen y utilizan estos conceptos en el orden social. Pero sigamos hablando del orden religioso. Encontramos en la religión egipcia de la antigüedad la convicción de que luego de la muerte se pasará a un juicio que definirá vida eterna o la segunda muerte, la aniquilación. Todo dependerá de la moralidad de las obras realizadas en vida, y así en toda religión. En la religión judía y en la cristiana también encontramos estos elementos. Veamos algunos ejemplos que nos presenta la Sagrada Escritura. Adán y Eva, luego de pecar contra Dios, al oír los pasos del Creador, se esconden de Él, conciencia de pecado. Luego Dios, en su infinita justicia, los castiga, expulsándolos del paraíso terrenal, del jardín del Edén. Otro ejemplo. Caín mata a su hermano Abel, acto malo. Dios pide cuentas a Caín por la muerte de su hermano, pues su sangre clama a Dios desde el suelo. ¿Qué es lo que clama? Justicia. ¿Cuál es el castigo? La maldición de Dios. Vayamos a la Biblia. Caín y Abel, capítulo 4 del Génesis. Conoció el hombre a Eva su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien,
maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Palabra de Dios. Aquí encontramos en esta narración bíblica esos elementos que les mencionaba hace un momento y que todos se reúnen en lo que hemos denominado estructura moral. Esa estructura moral Dios la puso en el alma del hombre, en el espíritu del hombre. Esa estructura moral le sirve al hombre para distinguir el bien del mal y saber que el bien merece premio y el mal merece castigo. Lo encontramos aquí en la Escritura, lo acabamos de leer. Hay muchos elementos realmente importantes que nos pueden enseñar mucho respecto a esto. En un comienzo, cuando Dios habla a Caín, le dice, ¿por qué andas abatido? ¿Por qué tu rostro está abatido? ¿No? Y le hace ver que el pecado está acechando a la puerta de su corazón, ¿no? Para hacerlo pecar, ¿no? Y Dios se da cuenta de lo que está pasando a Caín en su corazón y se lo advierte, ¿no? Caín envidiaba a su hermano Abel. Entonces vemos en la historia cómo Caín pues no hace oídos a las palabras de Yahvé y más bien mata a su hermano Abel. Y una vez que lo mata, pues se produce dentro de Caín toda una serie de sentimientos que, vamos a decir, se ponen más dramáticos cuando escucha a Yahvé que le habla y sobre todo que lo sentencia. Cuando Yahvé se acerca a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contesta con un tremendo atrevimiento a Yahvé. No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces ha pecado y aún así se enfrenta a Dios. Se enfrenta a Dios. Y es porque el pecado ya entrado en su corazón. Bueno, ha cometido el pecado. El primer pecado, podríamos decir, fue la idea, ¿no? Un pecado de pensamiento, la idea de matar a su hermano, ¿no? Un pecado también de envidia. Ya el pecado entró en su corazón y lo hizo cometer el pecado de matar a su hermano, ¿no? Muchos pecados se han apoderado de Caín. Finalmente realiza la acción que pensó hacer, que deseó hacer, que es matar a su hermano, ¿no? Y todavía se pone atrevido con Dios. Y entonces es ahí donde vemos que Yahvé dice lo siguiente. Vamos a leerlo para ir sacando fruto de todo esto. Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué cosa clama la sangre de Abel derramada en el suelo por mano de su hermano Caín? ¿Qué es lo que le clama a Dios? Le clama justicia. Le clama justicia. Es decir, ese acto que cometió Caín contra su hermano Abel, ese acto de matarlo, es un acto injusto. Y por eso su sangre ahora clama, la sangre de Abel clama al cielo y pide justicia. Entonces, esto lo entendemos, porque tenemos la estructura moral puesta por Dios en nosotros. Entonces por ahí ya al menos tenemos esta luz de que toda obra
se tiene que marcar dentro de lo justo y lo injusto. Y donde ha habido injusticia, hay que hacer justicia. ¿Y qué cosa le dice Yahvé a continuación a Caín? Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios maldice a Caín y da la razón. ¿Por qué esta maldición? ¿Por qué? Porque el suelo recibió la sangre de su hermano, sangre derramada por la mano de Caín. Entonces la maldición es a causa del pecado. ¿Ya ven cómo van apareciendo los elementos de estructura moral? Había un pecado que merece castigo. ¿Cuál ha sido el castigo en este caso? La maldición a Caín, ¿no? Entonces vayan viendo, ¿no? No es esto algo indiferente, tampoco es que, bueno, pues Caín se castigó a sí mismo al cometer el pecado. No, 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 no. El castigo viene de Dios, ¿no? Ahora, Caín tiene que sufrir las consecuencias de sus acciones. Eso es cierto. El pecado de Caín lo lleva justamente a este estado de ser castigado por Dios, ¿no? Entonces, vamos a decir, el sufrimiento de Caín, porque indudablemente matar a una persona y de una manera injusta, no estoy hablando de defensa propia, que aún así le cuesta a muchas personas que matan en defensa propia, les cuesta mucho dolor. En este caso no, porque en este caso Caín mata a Abel y eso le tiene que haber producido un tremendo sufrimiento o al menos remordimiento porque ha cometido un acto injusto. Y es por eso que él sabe lo que ha hecho y recibe, repito, este castigo de parte de Dios por su pecado, por un pecado que Caín sabe muy bien que ha cometido y que lo merece. Vamos a seguir leyendo. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Continúa la maldición de Yahvé. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces es allí donde Caín reconoce su culpa. Esto es importante. Saber reconocer la culpa. Es más, todos tenemos un sentimiento de culpa. Eso que tenemos en nuestro interior lo ha puesto Dios. Dios nos ha dado un sentimiento de culpa para que podamos, a partir de ese sentimiento de culpa, reconocer que si nos viene un castigo es porque lo merecemos y que debemos de cumplir con ese castigo, con esa penalidad. Entonces, sentimiento de culpa. Acá Caín dice a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra. Y cualquiera que me encuentre me matará. Que sabe Caín que en realidad lo que merece es eso. Ya recibió la maldición de Dios y él ya presupone lo que realmente sería un acto de justicia completa. Que él también muriera. Que él también muriera. Así como él quitó la vida, que él también muriera. Por eso dice, y cualquiera que me encuentre me matará. Y lo entiende como justicia. Lo entiende como justicia porque en su expresión está aceptando esto. Y Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará 7 veces. Le está diciendo que en ese sentido entienda
que ya el castigo ha sido dado, pero que ese castigo no llegará a la muerte de Caín. Ese castigo, esa maldición que le ha dado, es un castigo, ¿no? Tiene ese alcance, que labrará el suelo, perdón, que aunque labre el suelo, no le dará más su fruto. No, bien duro. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto, porque el suelo ha sido manchado por Caín al derramar en él la sangre de su hermano inocente. Otro castigo, vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Dios le está diciendo ya, ese es tu castigo, de que vas a morir, merecería morir, pero Dios no lo castiga de esa manera. Por eso le dicen que, al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará 7 veces. Bien, entonces vemos aquí justamente algunos elementos de la estructura moral, muy importante, es decir, tener conciencia moral, y dentro de esa conciencia moral, la conciencia de pecado, que es importantísimo. Entonces, cuando uno tiene conciencia moral y dice, sé distinguir el bien del mal, tiene conciencia moral, sé distinguir qué es lo justo y lo injusto. Es más, lo reconozco en base a los mandamientos de Dios. En este caso todavía no había mandamientos en la época de Caín y Abel, ¿no? Pero los mandamientos, si bien es cierto, no estaban presentes, escritos en tablas de piedra, pero sí los mandamientos estaban escritos en el interior de la persona. O sea, la persona tiene esa capacidad de distinguir qué es lo bueno de lo malo. Tiene conciencia moral. Y repito, tiene conciencia de pecado cuando hace lo malo. Y reconoce que haciendo lo malo, ¿no? Se da cuenta, tiene conciencia de pecado, esto que he hecho es pecado, es algo malo, por lo tanto es pecado. Reconoce en ello el merecimiento de un castigo. El merecimiento de un castigo. Reconoce la culpa primero. Reconoce la culpa. Y también es consciente de que esa culpa merece un castigo. Todo eso lo hemos visto aquí. Esa es palabra de Dios. Algunos dicen, no, es el Antiguo Testamento. Dios nos habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios nos habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No estemos diciendo, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento y después ya viene el Dios del Nuevo Testamento. Dios es uno y trino, ¿no? Y nunca se contraponen una persona de la Santísima Trinidad a otra. Ya no vamos a pensar que el Hijo, ya en el Nuevo Testamento, se opone al Padre del Antiguo Testamento, no. Sino que el Hijo cuando viene para proclamar la misericordia de Dios, es cierto, pero también habla de castigos. Habla de castigos, pero su acento está en proclamar la gran misericordia de Dios que ha enviado a su divino Hijo para reconciliarlo con Él y abrirle las puertas de la salvación. Ese fue el mensaje que Cristo nos dio. Y por eso habla mucho de misericordia. Habla mucho de misericordia. Ahí tenemos las parábolas de San Lucas. La parábola de misericordia de San Lucas. El hijo pródigo. Tenemos también la oveja perdida. Tenemos la moneda perdida, ¿no? Entonces tenemos las parábolas de misericordia. Pero si ustedes siguen buscando en los evangelios, encontrarán también que Dios habla de castigo. ¿Ya? Váyanse nomás al Mateo 25 y el juicio final. Los de la derecha para salvación, los de la izquierda para condenación, ¿no? A unos les llama benditos, a los otros los llama malditos, ¿no? Y entonces unos irán a la salvación eterna, los otros al castigo eterno. Eso también está en la Biblia, ¿no? Entonces, queridos hermanos, quería hablar más sobre esto porque tengo otros ejemplos de la Biblia, pero yo creo que ya está bastante larguito el video. Así que les prometo que el próximo video hablaré acerca de otro caso que encontramos en la Sagrada Escritura, donde se notan estos elementos de la conciencia moral. La conciencia moral dentro de la estructura moral que Dios ha dado al hombre. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.